I left him and said, I can't go through this again. And every time he's like really desperate, he'll sell another story on me. Durante décadas, Sharon y Ozzy Osbourne han sido una de las parejas más emblemáticas del rock and roll, superando juntos tormentas, escándalos y triunfos. Pero ahora, Sharon Osbourne dice adiós. Con Ozzy enfrentándose a una de las batallas más duras de su vida, Sharon ha tomado una emotiva decisión que tiene a los fans devastados. No vas a creer lo que acaba de revelar. ¿Estás rezando por Ozzy Osbourne? Comenta uno por sí, abajo. El anuncio de Sharon Osbourne. Ozzy Osbourne, más conocido como el Príncipe de las Tinieblas, fue un artista de rock and roll que dominó los escenarios durante más de medio siglo. Cautivó a su público con sus locuras escénicas, sus actuaciones llenas de energía y sus momentos conmovedores. A lo largo de este tiempo, Ozzy ha luchado contra adicciones, lesiones e incluso ha estado peligrosamente cerca de fallecer en varias ocasiones. A pesar de todo, Ozzy ha sabido luchar contra todo, y su esposa Sharon ha sido una fuente continua de apoyo. La pareja está teniendo dificultades para hacer frente a los problemas adicionales que ha traído su lucha más reciente. La noticia de que padecía la enfermedad de Parkinson fue devastadora para su salud. Cuando sus seguidores aún intentaban asimilar la trágica noticia, Sharon envió una emotiva actualización que dejó a muchos de ellos abatidos. Recientemente, participó en una entrevista individual con The Sun, durante la cual proporcionó amplia información sobre el estado de salud de su marido Ozzy. Al llegar a ese lugar, reveló la actualización más sorprendente de todas. Divulgó la información de que la enfermedad de Parkinson de Ozzy ha llegado a una fase en la que ya no puede caminar. Era difícil imaginarse la imagen que retrata esta entrevista cargada de emoción. La leyenda del rock, antaño imparable y famosa por su espectacular puesta en escena, se ve ahora reducida a luchar incluso con los movimientos más básicos. Por otra parte, todos los que han estado alguna vez en contacto con la enfermedad de Parkinson pueden empatizar con la naturaleza despiadadamente agresiva que la enfermedad puede adoptar rápidamente. La rápida progresión de la enfermedad puede repercutir negativamente en el funcionamiento motor, el equilibrio y la capacidad para regular los músculos. Según explicó Sharon durante la entrevista, la enfermedad ha tenido un impacto significativo en las piernas de Ozzy, lo que le dificulta moverse por sí mismo. La realidad ha sido considerablemente más grave de lo que habían previsto, dijo, a pesar de que habían planeado limitar la escalada de la situación. Sharon reconoce que, al principio, cuando recibieron la desafortunada noticia, se mostraron más positivos. Creían que probablemente alteraría algunas cosas de su rutina, pero en general, creían que al final podrían adaptarse y continuar con sus rutinas. De hecho, cuando se conoció la noticia, Sharon intentó tranquilizar a sus seguidores subrayando que no se trataba de una sentencia de muerte desde el principio. Según Sharon, al echar la vista atrás en aquel momento, tuvieron un malentendido importante sobre la enfermedad. Desde entonces, Sharon ha asumido el papel de cuidadora a tiempo completo de Ozzy, y ha visto de primera mano los retos a los que se enfrenta a diario. A pesar de las dificultades, sigue empeñada en que reciba los mejores cuidados posibles. Todos y cada uno de los miembros de la familia Osbourne se han enfrentado a esta nueva realidad. Desde el principio, Sharon ha sido la roca de Ozzy, gestionando no solo su profesión sino también su salud y bienestar. Ahora, sin embargo, como su salud sigue deteriorándose, han llegado a un momento en el que es inevitable que se despidan. Sharon reveló el otro dato de este momento. Ozzy Osbourne se prepara para decir adiós por última vez después de tantos años de incertidumbre sobre su salud. La decisión de abandonar para siempre los escenarios del rock and roll sería sin duda una de las despedidas más difíciles jamás vividas por un artista con el nivel de compromiso de Ozzy. Está previsto que se celebre el 5 de julio del año 2025. Ozzy actuará con sus compañeros de la banda Black Sabbath en un concierto histórico en Birmingham, su ciudad natal. Birmingham es el lugar donde empezó todo. Este concierto, cuyo tema es Back to the Beginning, es una salida atronadora que este gran icono se merece y merece tener. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, todos ellos miembros de la formación original de la banda, tendrán la oportunidad de actuar juntos por primera vez en 20 años. Durante este tiempo, tendrían la oportunidad de volver a reunirse y recordar los buenos tiempos en los que iniciaron su viaje. No solo será la última actuación de la carrera de Ozzy Osbourne, sino que también brindará a sus compañeros la oportunidad de decirle algo definitivo. A lo largo de varias décadas, los fans han honrado a Black Sabbath como la banda pionera del heavy metal.
Este concierto final es una despedida muy personal de Ozzy a los fans que han estado a su lado, apoyándole en todo lo que ha pasado. Fue en Birmingham donde Ozzy Osbourne comenzó su andadura en el mundo de la música. Su primer encuentro con Tony Iommi tuvo lugar allí, al igual que la formación de Black Sabbath y el comienzo de la música heavy metal en general. Finalmente, en 2025, Ozzy actuará por última vez en el mismo escenario que le dio vida. Los fans se quedaron con la duda de si algún día volvería a los escenarios porque su carrera descarriló por problemas de salud, que le hicieron cortar por completo sus actuaciones. 2019 fue el año en que su trayectoria dio un giro para peor. Mientras Ozzy y su familia asimilaban la realidad de lo que el diagnóstico significaba para su futuro, primero optaron por mantener la enfermedad en secreto. En cambio, en el año 2020, él y Sharon tomaron la decisión de revelar la información a todo el público durante una emotiva entrevista en Good Morning America. El anuncio dio crédito a las especulaciones de un gran número de admiradores. Los problemas de Ozzy en el escenario y en sus apariciones públicas han sido objeto de debate y especulación durante mucho tiempo. Algunas personas creían que no eran simplemente el resultado de hacerse mayor, sino más bien signos de una afección médica más grave. En poco tiempo, la enfermedad empezó a afectar a los movimientos de Ozzy. Con el paso del tiempo, incluso las acciones más básicas se volvieron agotadoras, y caminar se convirtió en una tarea insoportablemente difícil. Las piernas de Ozzy estaban muy afectadas por la enfermedad de Parkinson, según Sharon, que señaló que la enfermedad ejerce su influencia sobre diversas secciones del cuerpo de forma impredecible. Es cierto que había días mejores que otros, pero a medida que pasaba el tiempo, esos días estupendos eran cada vez menos. Aunque el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson de Ozzy fue un acontecimiento que alteró su vida, no fue la única emergencia médica con la que tuvo que lidiar. 2019 fue el año en que sufrió una terrible caída en su propia casa, su trágico accidente de quad de 2003, en el que se destrozó muchos huesos y necesitó que le colocaran varillas y clavos metálicos en la columna y el cuello. Se vio agravado por la caída, que agravó las lesiones que había sufrido años antes. En el año 2019, sufrió una caída que provocó el desprendimiento de esos implantes metálicos, lo que le produjo una agonía severa y le obligó a someterse a otra serie de procedimientos invasivos. Las secuelas fueron realmente violentas, como resultado de las diversas cirugías que fueron necesarias para estabilizar sus lesiones. Estuvo en condición de recuperación durante un tiempo considerable. Su movimiento se volvió mucho más difícil como resultado de la combinación de la enfermedad de Parkinson y la lesión medular, y su capacidad para caminar fue disminuyendo gradualmente con el tiempo. Lo que antes solo le costaba caminar se convirtió en una acción casi imposible de realizar. A pesar de que participó en fisioterapia y rehabilitación, el estado de Ozzy mantuvo su tendencia a la baja. Sharon, siempre optimista, se esforzó por consolar a los fans en este periodo. Sin embargo, ni siquiera ella pudo ignorar el trágico hecho de que el cuerpo de Ozzy ya no era capaz de mantener las actuaciones llenas de energía que había perfeccionado anteriormente. A pesar de la sombría disposición que experimentan los seguidores de Osbourne, es difícil negar que Ozzy Osbourne ha tenido una vida fascinante todos estos años. De hecho, algunos detalles de su carrera han dejado atónitos a muchos. Uso indebido de drogas. Ozzy Osbourne ha hablado abiertamente de su larga historia de problemas con las sustancias, que se convirtieron en un aspecto definitorio de su vida y su carrera. En una entrevista de 1978, reconoció su estilo de vida y se preguntó por qué tanta gente sentía la necesidad de adoptar comportamientos similares. Su compañero de banda en Black Sabbath, Tony Iommi, señaló más tarde que, aunque toda la banda tenía su parte de indulgencia, la primera experiencia de Osbourne con ciertas sustancias comenzó a principios de la década de 1970, durante una gira con Black Sabbath. Recordó que sus compañeros músicos le introdujeron en estas experiencias y que rápidamente desarrolló un estilo de vida en torno a ellas. Durante su estancia en la banda, admitió haber incurrido regularmente en comportamientos excesivos, que acabaron creando tensiones. A finales de la década de 1970, sus acciones se volvieron cada vez más erráticas, lo que provocó dificultades dentro del grupo y contribuyó a su salida de Black Sabbath en 1979. Incluso después de lanzar su carrera en solitario, los problemas de Osbourne continuaron. Sus antiguos compañeros de banda y de equipo han relatado cómo su comportamiento impredecible a menudo provocaba problemas durante las giras. Algunas actuaciones se vieron afectadas y, en varias ocasiones, los conciertos tuvieron que ser cancelados debido a su estado.
Su estilo de vida también creó tensiones dentro de su banda, y algunos músicos expresaron su frustración por su falta de fiabilidad. En 1981, durante una reunión de negocios en Alemania, el comportamiento de Osbourne volvió a ser noticia. Bajo los efectos de la droga, intentó relajar el ambiente haciendo payasadas extravagantes, de las que luego apenas se acordaba. Su esposa, Sharon, reveló más tarde que sus acciones en la reunión fueron incluso más extremas de lo que recordaba. A pesar de estos problemas, la resistencia de Osbourne y su capacidad para recuperarse de sus excesos han sido durante mucho tiempo tema de debate. Muchos, entre ellos el guitarrista Zakk Wylde, han expresado su asombro por su capacidad para soportar semejante estilo de vida durante décadas. El 18 de febrero de 1982, Ozzy Osbourne saltó a los titulares por un incidente cerca del Álamo, en Texas. Durante una sesión de fotos, se encontraba en estado de embriaguez y se comportó de forma irrespetuosa con un monumento en honor a los caídos en la batalla del Álamo. Como consecuencia, fue detenido y se le prohibió la entrada en la ciudad de San Antonio durante 10 años. Ese mismo día, mientras se encontraba en una prolongada borrachera, tomó la precipitada decisión de despedir a toda su banda, incluido el guitarrista Randy Rhoads, después de que se negaran a participar en un disco en directo de canciones de Black Sabbath. También tuvo un altercado físico con Rhoads y el bajista Rudy Sarzo. Aunque la gira continuó, su relación con Rhoads nunca se reparó del todo. En mayo de 1984, Osbourne fue detenido de nuevo en Memphis, Tennessee, por intoxicación pública. Uno de los incidentes más graves se produjo en agosto de 1989, cuando su esposa, Sharon, afirmó que había actuado de forma agresiva con ella tras regresar del Moscow Music Peace Festival bajo los efectos del alcohol. Tras ello, Osbourne ingresó en un programa de rehabilitación de 6 meses. Sharon decidió quedarse con él, creyendo en su capacidad para cambiar. A pesar de periodos de sobriedad en años posteriores, Osbourne ha reflexionado a menudo sobre su turbulento pasado, expresando incredulidad por haber sobrevivido a décadas de excesos. Cuando fue despedido de Black Sabbath en 1979, admitió haberse aislado en una habitación de hotel durante 3 meses, consumiendo grandes cantidades de alcohol y otras sustancias. Atribuye a Sharon haberle salvado la vida al intervenir para gestionar su carrera en solitario. En 2003, Osbourne reveló que había sufrido graves efectos secundarios por la prescripción excesiva de medicamentos. Al parecer, un médico de Beverly Hills le había recetado un número extremadamente elevado de medicamentos durante un solo año, aunque posteriormente fue absuelto de culpa tras una larga investigación. Osbourne también se ha enfrentado a problemas de salud a largo plazo. Durante años experimentó temblores, que en un principio creyó que se debían a su consumo de sustancias en el pasado. Sin embargo, en 2005 se le diagnosticó el síndrome de Parkinson, una enfermedad genética con síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson. Ahora toma medicación a diario para controlar los síntomas. También ha sufrido una leve pérdida de audición, como se demostró en la serie de telerrealidad de Osbournes. En abril de 2013, Osbourne admitió públicamente que había recaído durante más de un año, pero declaró que había vuelto a estar sobrio desde marzo de ese año. Pidió disculpas a su esposa, familia, amigos, compañeros de banda y fans por su comportamiento durante ese tiempo. En una entrevista de 2021, Osbourne y su hijo, Jack, hablaron de su camino hacia la sobriedad, y Osbourne reveló que había permanecido sobrio durante unos 7 años. Vida privada. En 1971, un joven Ozzy Osbourne entró en el Rum Runner, un animado club nocturno de Birmingham, y conoció a una mujer que cambiaría su vida, Thelma Raleigh. Saltaron chispas y, en poco tiempo, se casaron. Osbourne se convirtió en padre no solo de sus hijos, Jessica y Louis, sino también del hijo de Thelma, Elliot, de 5 años, al que adoptó como propio. Sin embargo, el romance relámpago pronto dio paso a las turbulencias, las exigencias de la vida en la carretera con Black Sabbath. Años más tarde, Osbourne recordaría ese capítulo de su vida con pesar, calificando el matrimonio de terrible error. Sus hijos admitieron más tarde que, a pesar de su fama, estaba muy ausente como padre. En el documental de 2011 God Bless Ozzy Osbourne, producido por su hijo Jack, Osbourne llegó a admitir que no recordaba cuando habían nacido Jessica y Louis. A principios de los 80, una nueva fuerza entró en su vida, Sharon Arden, la aguda y decidida mujer que dirigía su carrera. Su relación era tan fogosa como inquebrantable. El guitarrista Randy Rhoads predijo una vez en 1981 que
A pesar de sus constantes discusiones y del pequeño detalle de que Ozzy seguía casado, probablemente acabarían juntos, Rhoads tenía razón. El 4 de julio de 1982, Ozzy y Sharon se casaron. Osbourne admitió más tarde que elegir el Día de la Independencia de Estados Unidos como fecha de su boda fue un movimiento estratégico para no olvidar nunca su aniversario. Juntos formaron una familia y tuvieron 3 hijos: Aimee, nacida en 1983, Kelly en 1984 y Jack en 1985. Tras el nacimiento de Jack, Osbourne decidió que 3 hijos eran suficientes y se sometió a una vasectomía, pero a pesar de su faceta de estrella del rock, sus hijos siguieron siendo el centro de su corazón. Expresó su amor a través de la música, escribiendo una canción para Aimee que apareció como cara B en el álbum Osmosis. Al final de la canción, se oye la voz de Aimee diciendo dulcemente: "Siempre seré tu ángel". Otra canción del álbum, My Little Man, estaba dedicada a Jack. Osbourne, que ya es abuelo, reparte su tiempo entre Buckingham City y Los Ángeles. A pesar de los temas oscuros de su música y de las acusaciones de satanismo que le han perseguido a lo largo de su carrera, Ozzy Osbourne siempre ha tenido una sorprendente conexión con la fe. En 1992, The New York Times reveló que el llamado príncipe de las tinieblas era, de hecho, miembro practicante de la Iglesia de Inglaterra e incluso rezaba antes de cada concierto. Esa misma mezcla de caos y contradicción le llevó a la política, aunque de la forma más inesperada. En 2002, él y Sharon recibieron una invitación a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, cortesía de Greta Van Susteren, de Fox News Channel. Cuando el entonces presidente George W. Bush subió al escenario, se aseguró de reconocer la presencia de la leyenda del rock. Lo que pasa con Ozzy es que ha grabado muchos grandes éxitos: Party with the Animals, Sabbath Bloody Sabbath, Fast in Hell, Black Skies y Bloodbath in Paradise. Bromeó Bush. Ozzy, a mamá le encantan tus cosas. Más allá de la música, la vida de Osbourne ha estado llena de momentos extraños e inesperados. Por ejemplo, su lucha por sacarse el carné de conducir. En una entrevista de 2010 en The Howard Stern Show, admitió que tardó la friolera de 19 intentos en aprobar el examen porque, según admitió, estaba demasiado borracho cada vez. A pesar de su salvaje reputación, Osbourne y Sharon han construido un imperio. En 2005, The Sunday Times Rich List lo situó entre las parejas más ricas del Reino Unido, estimando su fortuna en unos 100 millones de libras, amasada gracias a las ventas de discos, las giras y su exitoso reality show. Pero Osbourne nunca ha olvidado sus raíces. Su primer tatuaje, el ya icónico OZZY en los nudillos de la mano izquierda, fue un experimento adolescente, hecho con una aguja de coser y una mina de lápiz. Fan del humor británico desde hace mucho tiempo, Osbourne ha hablado a menudo de su amor por la vida de Brian de los Monty Python, calificándola de su película favorita. Sin embargo, incluso como fan de la comedia, no ha sido inmune a los peligros de la vida. En enero de 2013, sufrió quemaduras leves en un pequeño incendio doméstico. Ese mismo año, en su 65 cumpleaños, sorprendió a sus fans pidiéndoles que donaran a la organización benéfica contra el cáncer Royal Marsden de Londres en lugar de celebrarlo. A principios de 2019, la salud de Ozzy Osbourne dio un giro dramático. Lo que empezó como un caso grave de gripe se convirtió rápidamente en una peligrosa infección de las vías respiratorias altas, que le obligó a posponer el tramo europeo de su gira No More Tours 2. Los médicos le advirtieron de que la combinación de su enfermedad, las agotadoras exigencias de las giras y las duras condiciones invernales de Europa podrían provocarle una neumonía, un riesgo mortal para alguien de su edad. El 12 de febrero, el estado de Osbourne había empeorado y fue trasladado a cuidados intensivos. Los promotores de la gira, Live Nation, seguían siendo optimistas y esperaban que se recuperara a tiempo para las actuaciones programadas en Australia y Nueva Zelanda en marzo, pero el destino tenía otros planes. Mientras aún se recuperaba, Osbourne sufrió una grave caída en su casa de Los Ángeles, que le causó nuevas lesiones que le obligaron a cancelar todos los conciertos pendientes para 2019. Luego, en una revelación desgarradora, Osbourne compartió que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson en febrero de 2019, un hecho que mantuvo en privado hasta enero de 2020. La enfermedad tuvo un alto costo, eventualmente robándole su capacidad de caminar. Como si eso no fuera suficiente, también reveló que había desarrollado enfisema, una afección pulmonar crónica causada por años de fumar. En febrero de 2020,
Osbourne canceló su gira norteamericana para someterse a un tratamiento especializado en Suiza, con la esperanza de encontrar alivio en medio de sus continuas batallas de salud. Para un hombre que había desafiado a la muerte una y otra vez, este capítulo de su vida se convirtió en uno de resistencia, supervivencia y la dura realidad de que la edad alcanza incluso a la más salvaje de las leyendas del rock. La infancia de Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne llegó al mundo el 3 de diciembre de 1948 en Aston, Birmingham, en el seno de una familia trabajadora. Sus padres, Lillian y John Thomas Osbourne, conocido como Jack, hicieron todo lo que pudieron para sacar adelante a sus 6 hijos. Jack trabajaba en turnos de noche como fabricante de herramientas en la General Electric Company, mientras que Lillian trabajaba incansablemente en una fábrica para ayudar a llegar a fin de mes. Ozzy era el cuarto de sus 6 hijos y creció junto a sus 3 hermanas mayores, Jan, Iris y Gillian, y sus 2 hermanos pequeños, Paul y Tony. En un hogar tan ajetreado, a menudo se sentía olvidado, perdido en la confusión de la vida cotidiana. A sus dificultades se sumaba su dislexia, que hacía de la escuela una ardua batalla, convirtiendo lo que debería haber sido un lugar de aprendizaje en una fuente de frustración. Desde muy temprana edad, Osbourne se sintió atraído por la música y buscó evasión en los sonidos del rock and roll, una vía de escape que un día transformaría su vida de niño marginado de Birmingham en una de las figuras más legendarias de la historia del heavy metal. No solo sufrió malos tratos durante su juventud, sino también graves traumas. A los 11 años sufrió una agresión sexual a manos de unos matones de su escuela. Este suceso le creó heridas que perdurarán toda la vida. En los años previos a su adolescencia, luchó contra la depresión e intentó varias veces quitarse la vida. Sus problemas emocionales empeoraron aún más por la agitación que experimentó en su vida familiar. Mientras que su madre era conocida por su talento como cantante, su padre era famoso por sus problemas con el alcohol. Más tarde, cuando Ozzy reflexionaba sobre su infancia, describía a su familia como empobrecida y violenta. Recordó las palizas que su madre recibía a manos de su padre. El hecho de haber sido testigo de este salvajismo tuvo un profundo impacto en él. A los 7 años ya mostraba tendencias violentas. Había formado lo que él llamaba escuadrones del ahorcamiento, en los que él y otros niños ataban a sus compañeros en los baños cuando estaban en la escuela. A menudo se enzarzaba en cruentas batallas callejeras, utilizando todo lo que tenía a su alcance, como tapas de cubos de basura, atizadores de chimenea e incluso cuchillas de carnicero. Intentó ahogar a otro joven durante un enfrentamiento especialmente violento, y posteriormente declaró que, en el lugar de donde yo procedía, era matar o morir. Sus problemas de salud mental se agravaron a los 14 años. En un momento de desesperación, intentó acabar con su propia vida construyendo un lazo con el tendedero de su madre y saltando desde una silla. A pesar de que su padre llegó justo a tiempo para salvarle, procedió a humillarle cruelmente más tarde. La época de su vida que se distinguió por la delincuencia fue también en este periodo. Para mantener su pasión por la música, Ozzy adquirió la costumbre de robar, sobre todo discos. Entonces, ocurrió un suceso que alteró el curso que tomaría su vida a partir de ese momento. Cuando Ozzy era un adolescente, era un gran fan de los Beatles. Tras escuchar su éxito She Loves You de 1963, se convenció de que estaba destinado a ser una estrella del rock. En cambio, su ascenso a la popularidad no fue nada fácil. Tras graduarse en el instituto a los 15 años, Ozzy desempeñó diversos oficios mal pagados, como peón de la construcción, aprendiz de fontanero, aprendiz de fabricante de herramientas, afinador de bocinas en una fábrica de coches y, el más notorio, trabajador en un matadero. Durante el tiempo que trabajó en el matadero, donde era responsable de la muerte de hasta 250 reses al día, su obsesión por la muerte y lo macabro no hizo más que afianzarse. En el futuro, esta resultaría ser una característica distintiva de su presencia teatral. A los 17 años fue encarcelado por robar en una tienda de ropa, lo que supuso la culminación de sus actividades delictivas. Fue condenado a 6 semanas en la prisión de Wensel Green porque no podía pagar la multa, y su padre se negó a ayudarle a cumplir la pena. Mientras estaba detenido, se vio en la tesitura de tener que defenderse de una agresión que le propinó otro recluso. Utilizó un orinal metálico para golpear a su agresor en la cabeza. Una vez en libertad, fue consciente de que debía elegir un nuevo camino. Ese propósito se encendió en él gracias a su pasión por la música, que despertaron los Beatles. A pesar de sus dificultades académicas, siempre le apasionó la interpretación, e incluso participó en obras escolares como Mikado y HMS Pinafore. Sin embargo,
Aunque la infancia de Ozzy estuvo llena de adversidades, la música le proporcionó una vía de escape y la oportunidad de reinventarse. Estaba a punto de emprender un viaje que no solo alteraría el curso de su vida, sino que transformaría el heavy metal de una forma que nunca se olvidaría. El impacto que Ozzy Osbourne ha tenido en el heavy metal es incalculable. Black Sabbath era su banda, y él era el frontman de la misma, con el propósito de establecer un nuevo género musical. Hizo uso de esa plataforma. Este es su género distintivo, que se caracteriza por riffs oscuros y potentes y temas premonitorios que han cautivado al público de todo el mundo. La voz inquietante y la presencia teatral de Ozzy cambiaron permanentemente la cara de la música rock, empezando con las espeluznantes notas iniciales de Black Sabbath en 1970 y continuando hasta el clásico Paranoid. El año 1979 marcó su salida de la banda. Varios de sus seguidores pensaron que este cambio ralentizaría la progresión de su carrera o disminuiría su importancia en la escena del rock and roll. No fue así. Como resultado de su carrera en solitario, su posición como leyenda del metal se vio reforzada. Ozzy no solo era la voz de Black Sabbath, también era una fuerza propia, como demuestran álbumes como Blizzard of Oz, que publicó en 1980, y Diary of a Madman, que añadió en 1981. Estos álbumes presentaron a los oyentes clásicos como Crazy Train y M.R. Crowley. Es posible observar la influencia de Ozzy no solo en su propia música, sino también en los innumerables músicos a los que ha afectado. Varias de las bandas de rock y metal más exitosas de la actualidad, como Metallica y Slipknot, le han citado como fuente de inspiración. También desempeñó un papel importante en la introducción del heavy metal en la sociedad popular, ya fuera a través del éxito del Ozzfest, que proporcionó una plataforma para un gran número de bandas, o por su personalidad fuera de lo común, que mantuvo el metal en el punto de mira del público. La carrera de Ozzy se ha extendido más de medio siglo, y sus seguidores se han mantenido fieles a lo largo de toda su trayectoria interpretativa. Desde que tiene uso de razón, ha mantenido una profunda relación con su público. Se podía percibir claramente la consideración, el afecto y la comprensión mutuos que Ozzy tiene con sus fans, a pesar de estar separados por el escenario. Aunque sea famoso, se le sigue considerando uno de ellos. El estatus legendario de sus acciones teatrales, que incluían arrancarle la cabeza a un murciélago a mordiscos y tener una presencia imprevisible en el escenario, solo sirvió para reforzar su reputación. El modo en que su música calaba hondo en la gente era otro aspecto que contribuía a la singularidad de su música. Sus letras iban dirigidas a los inadaptados, los rebeldes y los que sufrían con sus propios demonios personales. Como resultado, sus conciertos tenían la atmósfera de las reuniones de una familia comprometida en lugar de ser meros espectáculos. Fans de todo el mundo expresaron diversas emociones, entre ellas las de aprecio y dolor. Cuando circuló la noticia de su concierto de despedida, un gran número de personas han acudido a diversas plataformas de medios sociales para transmitir su gratitud por el impacto que la música de Ozzy ha tenido en sus vidas. Varios simpatizantes de larga data están preparando su viaje a Birmingham para asistir al histórico acontecimiento. Están ansiosos por ver personalmente el final de una era. Varias personas están recordando sus experiencias de ver conciertos en directo de Ozzy, recordando cómo sus actuaciones les llenaban de energía y les inspiraban. La importancia de esta despedida es comprendida incluso por personas que nunca tuvieron la oportunidad de conocerle en persona. Ozzy ha mantenido su franqueza característica sobre su estado. A pesar de que su salud se ha ido deteriorando, reconoció la gravedad de sus problemas en una entrevista reciente emitida en su programa de Sirius XM, llamado Ozzy Speaks. Sin embargo, también reflexionó sobre el hecho de que ha aguantado con éxito más que la mayoría de la gente. Ahora estoy en el año 2025. No puedo andar, pero, ¿saben qué? A pesar de todas mis quejas, sigo aquí y sigo viviendo. Afirmó que la movilidad es uno de los obstáculos más difíciles a los que se enfrenta, y describió cómo siente las piernas como si estuvieran atadas a ladrillos cada vez que intenta caminar. Sin embargo, en la forma típica de Ozzy, no ha perdido su sentido del humor ni su capacidad de perseverar. Aunque es consciente de sus dificultades, no va a permitir que éstas definan totalmente quién es. Sharon ha observado con frecuencia que, aunque su salud física se esté deteriorando, su alma sigue intacta. A medida que se acerca el momento de su actuación de despedida, Ozzy es consciente de que esta es su última oportunidad de mostrar su agradecimiento a los fans que han estado a su lado en todo momento. Como alguien que ha estado al lado de Ozzy en todo momento, Sharon desempeñará un papel importante a la hora de garantizar la conservación de su legado.
Su papel como su más ferviente defensora y estratega empresarial ha sido constante a lo largo de toda su carrera, garantizando que su nombre siga estando en primera línea de la historia de la música. Mucho después de que Ozzy se haya retirado de los escenarios, su impacto seguirá haciéndose sentir de diversas formas, como la creación de documentales, álbumes de homenaje y eventos especiales que recuerdan su carrera. Aunque Ozzy Osbourne deje de actuar, su música y su legado seguirán siendo importantes para las generaciones venideras. La despedida de Sharon Osbourne nos recuerda que incluso las leyendas del rock and roll afrontan los momentos más duros de la vida. Mientras Ozzy continúa su batalla, solo podemos esperar que encuentre fuerza y consuelo con Sharon a su lado. ¿Qué opinas de la decisión de Sharon? Haznoslo saber en los comentarios. Y si te gusta la actualidad de los famosos, la historia del rock and roll y las historias emotivas, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por mirar, y nos vemos la próxima vez.